La hora macabra. La siguiente historia se desarrolló en las entrañas de nuestra Ciudad de México, justo cuando la campana del reloj marcaban las 12 de la noche. Aquella casa de la calle 5 de Mayo había permanecido 20 años deshabitada, aunque para algunos vecinos en realidad tenía 21 años sin ocuparse. Y no era para menos, ya que los sucesos ocurridos en el año de 1980 dejaron huellas en la memoria de todos los moradores. Cierta mañana de mayo llegaron a habitar la casa marcada con el número 2, una pareja de recién casados. Ambos eran muy jóvenes aún, pero se dice que reñían a todo momento. Por las noches, los gritos daban fe de que los cónyuges se golpeaban mutuamente. El motivo era que Antonia se había dado cuenta de la relación amorosa que sostenía su marido con su mejor amiga. El primer aniversario de su matrimonio estaba próximo y justo ese día por la mañana, Benjamín salió apenas tocada las 8 de la mañana. Se vio, como ya era costumbre, con Laura, su amante, en la esquina, y ambos abordaron un taxi que los conduciría a su trabajo, mientras que Antonia no tardó ni 15 minutos en asomarse a la calle para aguantar todas las habladurías que se escuchaban en su entorno. La joven era muy callada y solo tenía una amiga, la vieja Juana, quien día a día trataba de aminorarle su tormento. ¿Por qué tan temprano?, preguntó la vieja al notar las lágrimas que brotaban de Antonia. Creí que por ser nuestro aniversario no se vería con ella, respondió con gran tristeza la bella joven. ¿Sabe, Juana? Hoy también hace 2 meses que descubrí su infidelidad. Ambas mujeres conversaban sobre el calvario sin importarles las miradas indiscretas de los vecinos. Todo parecía normal, a excepción de una pequeña bolsa blanca que celosamente llevaba Antonia entre sus manos. Ella había estudiado para química, pero el matrimonio jamás le permitió ejercer. Por el contrario, tenía que quedarse en casa, aún sabiendo que su marido se divertía con la que había sido su mejor amiga. Entró la joven a su casa actuando de manera muy extraña. No dejó pasar a Juana, argumentando que debía preparar la cena. De esta manera pasaron las horas, y a pesar de que llegó la noche, su marido no apareció. Justo cuando el reloj marcaba las 12, Benjamín atravesó el portón de la vieja casona con algunas copas de más. En ese momento Antonia salió a recibirlo, pero la discusión no se hizo esperar. «Estabas con ella, ¿verdad?», reprochaba la pobre mujer con los ojos llenos de lágrimas. Benjamín, sin pensarlo, golpeó a Antonia, quien se fue a estrellar fuertemente contra la pared. En ese momento cruzó una idea macabra por la cabeza de Antonia. «Te dije que sería la última», decía con una mirada llena de rabia. Al dar la media vuelta y subir por las escaleras, Benjamín, furioso, la tomó del brazo y le confesó que sí, en efecto, estaba con ella y que iban a tener el bebé que ella nunca le había podido dar. Aquellas palabras retumbaron con un tremendo eco maléfico. Nadie sabe con exactitud qué fue lo que pasó aquella noche. Los vecinos solo recuerdan un grito de dolor y angustia. Después, siendo ya las 6 de la mañana, hubo un gran alboroto afuera de la casona, como si algo interrumpiera la paz y la armonía entre los vecinos y aquellas viejas calles. El cuerpo desmembrado de Benjamín aún permanecía tirado al pie de las escaleras, bañado en sangre. De Antonia solo se supo que la pobre parecía como desconectada del mundo, como si estuviera en un trance del que nunca pudiera volver, lo cual no pudo ayudar a la policía a descubrir el verdadero motivo de la muerte de Benjamín. Fue así como esta historia quedó en el olvido. Pasaron 20 años antes de que alguna familia quisiera volver a habitar aquella casona. Y no era para menos, pues se contaba que por las noches se escuchaban los gritos aterradores de aquel infeliz hombre, y hasta juraban los vecinos que veían al espíritu paseándose por los jardines. La nueva familia acababa de llegar de provincia. El señor Tomás, jefe de la familia, aceptó un empleo en la vieja maquiladora del centro. Sus 2 hijos, Mónica de 12 años y Juan de 7, se quedaban solos hasta entrada la noche, ya que su madre trabajaba hasta tarde en un hospital. Durante el primer mes en la casona, Juan no paraba de burlarse de su hermana,
quien todas las noches lloraba sin cesar. Ya por la mañana le reservaba unas cuantas bromas para hacerla rabiar. «Mónica tiene miedo por las noches», decía con regocijo mientras se preparaban para ir al colegio. «¡Cállate, Juan!», gritó con desesperación la pequeña. Justo en ese momento la bella madre cruzó la puerta. «¿Qué sucede aquí?», preguntó en tono fuerte al ver que ambos niños se correteaban. Juan no perdió el tiempo para burlarse de su hermana. «Es que Mónica tiene miedo». «¡Cállate!», dijo la pequeña frunciendo el entrecejo. La madre regañó a su inquieto hijo y prosiguió a preguntar lo que sucedía. Quizá era la presión de no tener a sus padres durante el día y tener que hacerse cargo del travieso de Juan. Fue por eso que trató de referirse a ella en tono suave. «¿Te sucede algo?», preguntó sin obtener respuesta. «Sabes que quisiera que me contaras lo que te sucede». «Puedes confiar en mí», continuaba sin respuesta alguna. En ese momento se escuchó el llamado para que los niños salieran hacia el auto, donde ya les aguardaba su padre. Aquel tema no se volvió a tocar. La madre pensaba que con un regalo a la niña se sentiría mejor, y de esta manera le compró la muñeca más bonita que pudo encontrarse en una tienda. Pero cierta noche Juan no pudo evitar hacerle caso a su hermana, quien permanecía llorando arriba de su cama. «¿Qué te pasa, Mónica?», preguntó el niño al entrar sin permiso a su habitación. «Nada», respondió Mónica sin parar de llorar. «¡Vete!». Pero esta vez Juan estaba convencido de que quería saber el motivo por el cual su hermana lloraba noche tras noche. «Dime qué te sucede. Ya han pasado meses y tú lloras todas las noches. ¿No te gusta cuidarme?». Mónica miró con ternura a su pequeño hermano. «Será mejor que te vayas o mañana no te levantarás». «Yo siempre me levanto», afirmó el pequeño. «Tú eres la que actúas de una manera extraña últimamente». «Ya te dije que te vayas», interrumpió ella demasiado molesta. Juan supo que en realidad Mónica no estaba dispuesta a contarle nada, por lo que mejor se retiró a su cuarto para continuar con el tormento de escuchar a su hermana, quien seguía llorando. A la mañana siguiente, Mónica tomó del brazo a Juan y le dijo: «¿En verdad quieres saber qué me pasa?». Juan se estremeció por completo con solo escuchar estas palabras, pero permaneció muy atento. Al terminar Mónica con su versión, Juan echó a reír de tal manera que ella se molestó. «¿Entonces no me crees?». «Claro que no», continuaba riendo. «Mejor dile a mi madre que ya no quieres cuidarme a seguir inventando tantas cosas». Mónica, desesperada, le advirtió que aquella noche lo despertaría justo antes de la medianoche y lo invitaría a que fueran a su habitación para que presenciara con sus propios ojos aquella pesadilla que noche a noche tenía que soportar. Juan, en cambio, no paraba de reír, tomándolo como una simplicidad. El día pasó de lo más normal y a Mónica no se le iba de la cabeza la idea de llevar a su hermano aquella noche a su habitación. Siendo las 11 de la noche, se escucharon los pasos de la feliz pareja que regresaba de laburar. Fue entonces cuando Mónica consideró que era el momento oportuno para ir a traer a su hermano. No le costó trabajo levantarlo, pues para ese entonces Juan ya estaba acostumbrado a despertarse gracias al llanto de su hermana. Ambos niños llegaron hasta la amplia cama que daba justo a la ventana y permanecieron en silencio. Pero los minutos pasaron y Juan, derrotado por el cansancio, se entregó al sueño. Pero aquel silencio en que permanecía la habitación se terminó cuando escuchó muy de cerca el llanto de su hermana. Se levantó de inmediato, olvidándose de las palabras de su hermana, y preguntó mirándola: «¿Qué te pasa?». Mónica no pudo hablar, en cambio permanecía señalando hacia la ventana. Juan volvió su mirada con incredulidad y fue en ese momento cuando soltó en llanto tan parecido al de su pequeña hermana. De esta manera pudo mirar la aparición demoníaca que noche a noche atormentaba a la pobre de Mónica. En efecto, justo en aquella ventana estaba un hombre vestido de negro cubriéndose el rostro con la mano. Ambos pequeños lloraron tanto aquella noche que sus padres no tuvieron más remedio que buscar otro hogar lejos de aquella casona. Cuentan los vecinos que lo único que pudieron describir con exactitud los pequeños fueron aquellos enormes ojos rojos y el sombrero de bombín que lucía la espectral aparición. Y es que no había explicación para lo que ocurrió esa y todas las noches anteriores, ya que aquella habitación quedaba exactamente en el segundo piso, de frente a la calle de 5 de Mayo. Algunos vecinos que pudieron entrar a la propiedad
Dicen que en aquellas fechas la mancha de sangre donde permaneció Benjamín volvió a aparecer como si éste acabara de morir. Incluso hay quienes afirman que todavía por estos días se pueden escuchar los gritos y lamentos cuando la campana del reloj marca siempre la medianoche. Hora en que se cree murió el pobre de Benjamín, que de acuerdo con las versiones y creencias de los vecinos de aquella época, su asesinato sirvió para maldecir el lugar invitando a pasar al mismo demonio. La hija del diablo. Esta leyenda empieza en Sombrerete, Zacatecas, en la época de la colonia cuando llegó de quién sabe qué lugar una familia diferente. Compuesta únicamente por madre e hija, en aquel entonces eso era muy poco visto. La madre de nombre Doña Juliana y la hija llamada Lucía, poseedoras de una belleza sin igual. Así pasaron los días y cada vez más ambas mujeres atraían las miradas de todos los hombres. Pero Lucía atraía en especial el deseo y miradas de don Manuel de Ordóñez. Era el más rico minero de toda esta región, miembro de la corte. Él quedó enamorado de la hermosa Lucía y aprovechando su situación inmediatamente después de que la conoció, le pidió la mano a su madre, cosa que le fue negada. Varios fueron los intentos de don Manuel para pedir la mano de Lucía, pero siempre recibía la misma respuesta de la madre. Lo lamento mucho, pero al padre de Lucía no le gustará que ella se case con usted. Un día domingo, después de las 5 de la tarde, Lucía caminaba por la plaza del pueblo sin sospechar que era observada por don Manuel, el cual, al tenerla cerca, se abalanzó contra ella intentando besarla. La joven trató de gritar, pero don Manuel lo impidió tapando su boca y diciéndole: «Tienes hasta hoy a las 8 de la noche para aceptarme. Si no lo haces, te va a pesar». Y la soltó bruscamente, lo que hizo que cayera sobre el pasto de la plaza. La joven regresó a su casa y le contó a su madre lo que había pasado. En punto de las 8 de la noche sonó la campana, anunciando la llegada de don Manuel a la casa de las dos mujeres. En esta ocasión llevaba a modo de ofrenda cofres repletos de plata y oro zacatecano, pidiendo nuevamente la mano de Lucía, pero la joven, tomando el valor de que su madre estaba ahí, le dijo: «Entienda, don Manuel, jamás me casaré con usted. El solo hecho de pensarlo me da asco, y lo aborrezco. Déjenos en paz». Don Manuel, con el orgullo ofendido, se levantó de su asiento y caminó hasta la joven con actitud amenazante. Pero la madre se interpuso y con mirada enérgica lo corrió de la casa. El rico las miró y les advirtió que su comportamiento les pesaría. Sin decir más, ordenó a sus peones tomaran los cofres y salieran de ahí. Ya en su casa, don Manuel tomó de un cofre varios frascos de veneno y ordenó a sus sirvientes que lo vaciaran en los bebederos de los animales, y así lo hicieron. Como resultado de su acción, a la mañana siguiente, todos los animales del pueblo estaban muertos, bajo circunstancias que nadie se explicaba. Al anochecer, nuevamente llamó a sus sirvientes y ordenó quemar todos los cultivos, y así lo hicieron. Él mismo, esa noche, con ayuda de carbón, pintó por la barda trasera de la casa de las dos mujeres huellas extrañas y dibujos raros sin que nadie se diera cuenta. Muy temprano a la mañana siguiente se escuchaba la campana de la casa de las dos mujeres. Al abrir el portón ingresaron alguaciles e investigadores de la Santa Inquisición, acompañados de don Manuel, el cual pidió hablar a solas con las mujeres. «¿Ya saben que en el pueblo andan diciendo que hay brujas por aquí?» «Esos son inventos de la gente», respondió doña Juliana. «Pero el pueblo las señala a ustedes. Desde que llegaron se han muerto muchos animales y han encendido las cosechas, sin olvidar que atrás de su casa se ven huellas y símbolos extraños». Las dos mujeres se espantaron al comprender que si el pueblo las acusaba, podrían morir a manos de la Inquisición. «Pero yo puedo ayudarlas, soy un hombre muy poderoso y la Inquisición escucha mis consejos.
Puedo desviar la atención a alguien más, pero quiero a Lucía de esposa. La madre y la hija se negaron rotundamente, y don Manuel indicó a los alguaciles que se las llevaran. El día del juicio llegó, y aunque ellas decían que eran inocentes, don Manuel había pagado muchos testigos para que mintieran y dijeran que eran brujas. Así que todas esas evidencias ayudaron al representante de la Inquisición para que diera su veredicto, condenándolas a quemarlas en la hoguera. El día de la ejecución ambas mujeres se veían sucias y con evidentes muestras de ataques físicos en su contra. Entonces Lucía, mirando a todo el pueblo, dijo: ¡Malditos! ¡Malditos todos ustedes, que nos han condenado siendo inocentes! Pero les digo que mi padre vendrá a acabar con todos ustedes y con todo el pueblo, porque mi padre es el demonio. Sin dejarlas terminar, don Manuel encendió la hoguera y de ella salían gritos aterradores, los cuales se escucharon por todo el pueblo. Al día siguiente, el terror empezó a correr por todo el lugar, ya que se encontraron los cadáveres calcinados de don Manuel y de todos sus servidores. En sus rostros se podían ver una mueca de espanto y de terror. Así toda la gente que las había acusado fueron muriendo uno a uno de la misma manera. Se cuenta que por las noches había un viento muy fuerte que se escuchaba como si fueran los gritos de aquellas condenadas. La gente, muy arrepentida y con temor de morir, acudió al sacerdote del pueblo y le explicaron que don Manuel les había pagado para que testificaran en contra de las dos mujeres. El cura entonces, comprendiendo la situación, les dio unas cruces benditas para que la colocaran en la puerta y ventanas y así evitar que el demonio entrara. Así lo hizo la gente, pero por las noches el viento parecía empujar puertas y ventanas, tirando las cruces al suelo. Así que nuevamente fueron en busca del sacerdote para pedir auxilio. El sacerdote entonces decidió colocar cruces en los cerros para evitar que el diablo pudiera entrar al pueblo. Se cuenta que con esa acción terminaron los muertos y los fenómenos extraños que sucedieron en aquel pueblo. Actualmente, si visitas Sombrerete en Zacatecas, podrás ver que en todos los cerros hay cruces blancas, que son aquellas que el sacerdote colocó para expulsar al demonio. Pero los más viejos cuentan que por las noches, si prestas atención, en el viento puede escucharse los lamentos de aquellas dos mujeres que aún hoy en día piden venganza.